Canal 4. Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presenta Puntos de Vista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos otra vez a Roco TV. Un agrado de tenerlos aquí en nuestra sintonía. Hoy día tenemos invitada a Elizabeth, y se me va Montesinos. Elizabeth Montesinos, quien ha estado con nosotros constantemente el 2025, 2024 y seguimos en esta dinámica del 2026. Hoy día le hemos invitado para algo muy especial, pero queremos saludarla primero. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha tratado la vida? Buenas tardes, Teresita. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como tú comentas, estamos ya hace muchos años apropiándonos de estos espacios, gracias a ti, para poder hacer comunicación también con enfoque social, y eso se agradece mucho. Estamos bien en el refugio Los 333, le digo yo, porque somos muchas más familias de las que nosotros pensábamos originalmente. Ya hemos sobrepasado las 300 personas en la agrupación y eso nos pone muy contentos porque en el fondo se está visibilizando la condición y eso es lo que nos interesa. Así que ya voy a adoptar esa frase: estamos bien en el refugio, las 333 familias. Me voy a hacer 34 años. Vamos, hay días que uno quiere borrarlos del mapa, pero en realidad démosle no más que tanto, ¿no es cierto? Exacto. Esta vida se compone de lucha, sacrificio y también de felicidad, porque tenemos la fuerza para seguir adelante. A pesar de todas las cosas, ahí, con bototos de combate, y no tan solo con bototos de combate. Vamos en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Eso es lo que hoy día venimos a conversar, ¿verdad? Exacto, Teresita. Bueno, ese día se conmemora mañana, el 2 de abril, ¿ya? Y nosotros como agrupación, tú sabes que ya venimos por años trabajando, para nosotros nos tomamos el mes. Por lo tanto, empezamos el 1 de abril y lo más probable es que no paramos el resto del año, básicamente haciendo actividades que tienen que ver con la difusión de la condición, ¿cierto? Y este año en particular hicimos un trabajo bien aterrizado con las necesidades que las familias han expresado. La condición, tú sabes, que nos persigue por el resto de la vida. En el fondo se nace con la condición y se muere con la condición de autismo, y en ese sentido queremos un poco tomar el caballito de batalla de quienes hoy día se sienten un poquito menos apoyados, digamos, más que menos apoyados, básicamente un poquito desplazados respecto del apoyo que requiere la condición en la persona adulta en particular. Así que estamos como con ese lema durante este mes, tratando de difundir lo que está pasando con la adultez autista, sin desmerecer obviamente y entender que la pesquisa temprana y el fondo el hacernos cargo de la condición a las edades más tiernas hace la diferencia para la adultez, en esta transición hacia la adultez y para la autonomía progresiva. Pero fíjate que hemos recogido el guante de la población adulta autista, que nos está diciendo: ok, si la condición ya es invisible y nosotros como personas en general nos visibilizan poco, en el adulto la cosa no es mejor. ¿Desde qué edad del adulto se puede decir que reconoce la condición de autista? Lo que pasa es que lo complejo en el adulto, Teresita, es precisamente que si llega a la adultez habiendo pasado desapercibido, lo más probable es que una persona que dentro de la funcionalidad que los estándares esperan, digamos, del desarrollo de una persona humana, lo más probable es que lo alcanzaron. Los hitos del desarrollo probablemente lo lograron. El tema es que lo hicieron seguramente con una sobrecarga importante, con un desgaste importante. Son personas que son consideradas la mayoría de las veces altamente funcionales, cognitivamente superiores probablemente. El problema es que eso tiene un costo igual, un costo que tiene que ver con no haber recibido los apoyos porque se entendía que eran personas que no lo necesitaban. Y la verdad es que es muy difícil decir que se les va a notar en una edad en particular, sino que tiene que ver más bien con el ojo y la observación sensible que tienen que tener quienes están alrededor, como para darse cuenta que siempre hay señales tempranas. Y si no son tan tempranas, son más tardías, pero claro, siempre están. ¿Cómo cuáles? Mira, en los hitos del desarrollo en la adultez o en la adolescencia, lo que uno esperaría lograr es la parte de la socialización, que lejos es el problema más
presente transversalmente, digamos, en cómo yo afronto las relaciones sociales, cómo yo afronto los espacios relacionales donde yo tengo conductas desadaptativas o no, de acuerdo a lo que el entorno evalúa que es normal, ¿cierto? Porque finalmente también tiene que ver con un paradigma que ya está instalado, y el cómo yo efectivamente afronto este desafío social de la mejor forma posible. Y créeme que eso es muy marcado en la adolescencia. Los adolescentes, su nombre lo indica, adolecen de muchas cosas, ya son complejos. Imagínate una persona que está dentro del espectro, que les cuesta mucho más expresarse probablemente, o mucho más verbalizar tal vez lo que ellos sienten. Y en ese escenario, un periodo tan cambiante como lo es la adolescencia, y en esta etapa de la transición hacia la vida adulta, es más complejo aún. Por lo tanto, señales tempranas yo creo que siempre hay, pero tienen que ver, como te digo, con esta posibilidad de observación y finalmente el detenerte al observar al otro, no desde el prejuicio, sino que desde la preocupación genuina. Y después de preocuparte, ocúpate, que eso es lo que de repente falta. Sí, tienes toda esa razón que uno dice, oye, que sí, completamente de acuerdo, pero generalmente estamos de acuerdo pero no hacemos nada. Nosotros de pronto nos enfrascamos en nuestras propias actividades y vemos también que hay cercanía con el autismo, con la condición de autismo. Acá tenemos el reconocimiento de la dignidad. ¿Cómo se reconoce la dignidad en la persona autista? Si más encima no sabe que es autista. Es que el reconocimiento que aparece como trato digno, como uno de los principios de la ley, lo pusimos ahí básicamente porque más allá de que si la persona es autista o no, tiene una condición de base o no, Teresita, lo importante es el reconocimiento como persona. Es persona primero. Por lo tanto, tiene los mismos derechos, los mismos deberes, probablemente las mismas facultades, los mismos desafíos que enfrentamos tal vez los que no estamos dentro del espectro. Y por lo tanto, el reconocer que ellos tienen derecho al acceso universal a todas las condiciones que se nos dan a los que no somos estamos dentro del espectro, no somos neurodivergentes, es algo básico y primario. ¿Tienen derecho a educación inicial? Sí. ¿A educación básica, primaria, secundaria, regular? Sí. ¿Tienen derecho a ir a la universidad, a ir a un instituto de educación superior si sus capacidades se lo permiten? Por supuesto. Tienen derecho a buscar un trabajo, si ya pasaron por esta etapa y lograron una formación técnica o profesional, ¿cierto? Y van a ir al mundo del trabajo, a hacer una práctica profesional, ¿tienen derecho a participar en igualdad de condiciones? Sí. Y eso créeme que es lo complejo, porque lo que pasa es que desde el relato está instalado, por ejemplo, con la ley de inclusión laboral, de que efectivamente yo doy cuenta en un proceso de selección, por ejemplo, que digo, ok, si usted tiene una condición, descríbala o infórmela, porque de acuerdo a la ley de inclusión nosotros estamos como proceso garantizando condiciones. Pero tú les preguntas de verdad a esos encargados que llevan esos procesos, qué adecuación, ajuste razonable van a hacer del proceso. Se encuentran frente a una persona sorda, probablemente te van a decir que sí. Frente a una persona con discapacidad visual o ciega, sí. Pero con una persona neurodivergente o un autista, ¿cuál es el ajuste razonable que usted va a aplicar a su proceso de selección? ¿Va a hacer algo en esta entrevista? ¿Va a adecuar un perfil de cargo? ¿Va a adecuar condiciones laborales? Y créeme que eso es un silencio sepulcral cuando tú les preguntas eso. Claro, porque en la práctica no están preparados para ofrecerlo de verdad. Yo me imagino que el silencio es porque no se está preparado, porque bien lo dices, o sea, no lo tenemos. O sea, y yo creo que la honestidad falta en reconocer, decir, mira, yo te puedo dar todo esto, pero con esto no cuento porque lo ignoro. Pero es bien difícil que la gente, estamos en un mundo tan competitivo que reconocer la propia ignorancia pareciera pecado. Y no es pecado decir que uno no sabe algo cuando no lo sabe. Y si lo ha estudiado, mira, yo sé hasta acá, puede que haya más. No es problema, claro que con la madurez que uno va adquiriendo con el tiempo es otra cosa, pero una persona que es profesional, que cree que tiene el mundo en sus manos porque tiene una pega, pero luego viene el tiempo, que el tiempo no se estira, tienes que jubilar, tienes que hacer un montón de cosas y ahí como que se nivela la cancha con todo el mundo. ¿Por qué? Porque pareciera que
quien trabaja al servicio, que debería ser al servicio de todo, no es tan así. Se percibe así, a lo mejor estamos equivocadas, pero esta condición autista tiene bastantes prejuicios, ¿cierto? Bastantes prejuicios. Sin más, el joven que mató, ¿no es cierto?, a una profesora, tiene herida a otras y todo, se dice que tiene condición autista y inmediatamente se le asocia a la condición, cosa que no es. Exacto, tú lo dices muy bien y agradezco tu comentario, Tere, porque efectivamente es así. Nosotros tratábamos en algún momento este mismo tema en la mañana y lo conversábamos y decíamos, oye, ¿esto es un atenuante? ¿Es un agravante? Una persona que es infractora de ley o sujeto de violencia, ¿tiene más atenuantes o agravantes que esté dentro del espectro? ¿De verdad es necesario? Porque, como tú dices, lo único que se va haciendo es seguir profundizando el prejuicio e instalando de que efectivamente la persona autista per se es violenta. O la persona autista per se tiene desregulaciones emocionales permanentes y son todas disruptivas. Y la verdad es que no es así. Por lo tanto, yo creo que más allá, digamos, de la creencia, porque te puedo asegurar que muchas de las familias te lo manifiestan abiertamente y nos reímos mucho cuando participamos de procesos de formación donde nos dicen, por favor, chiquillas, sus hijos no son ángeles caídos del cielo. Son mitos que los autistas no son capaces de mentir porque siempre te dicen esas cosas, pero en el fondo es como para decir que hay muchas cosas que se van entrenando y el entorno social también tiene que ver ahí en la construcción de la identidad de una persona. Por lo tanto, no es un atenuante ni un agravante el decir que la persona está dentro del espectro. O sea, de verdad a nosotros nos parece impresentable, más allá de que efectivamente... Es impresentable, ¿sabes? Yo encuentro que desde el punto académico, desde el punto de la información, yo leía que se les pedía a la gente que está en las comunicaciones que fueran más rigurosos. Y la comunicación no es solamente de un tipo de profesional, porque como Converge somos comunicación andando nosotros todos. Obviamente todos tenemos que tener un cuidado al presentar un pensamiento que puede ser un prejuicio, pero arraigado por otras cosas, pero tirarlo así al viento el prejuicio, eso se multiplica y queda como una verdad instalada, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y fíjate que sin más, un par de días atrás nos hemos enfrentado a una situación compleja. No es la primera vez, Teresita, o sea, de verdad que lamento decirlo que no es la primera vez, pero nuestra organización también hace mucho trabajo de acompañamiento a la familia cuando pasan por procesos difíciles. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente los adultos siguen invisibilizados. Estamos hablando de familias, por ejemplo, madres, cuidadoras, jefas de hogar, que finalmente han acompañado en su proceso a sus hijos durante toda la vida. ¿Quiénes mejores que ellas los conocen? Y cuando son asistidos por el sistema a través de un programa de apoyo, cualquiera este sea, te puedo hablar de educación y de salud, hemos tenido ejemplos en ambos lados, donde se supone que le entregan una prestación segura de salud con un profesional, digamos, que está a cargo, y resulta que, o de educación, y este profesional, desde lo que se supone que uno espera, que es conocimiento puro y empírico, digamos, y aplique, muchas veces hacen cuestionamientos de los roles parentales de la familia y terminan, ponte tú, usando el sistema para hacer, por ejemplo, denuncias por vulneración de derechos, ya sea por acción o por omisión. Negligencia, muchas de ellas encasilladas bajo el alero de la negligencia, y no saben el daño que están haciendo, porque en realidad esa adulta a la cual se le denuncia supuestamente por el comportamiento, por el actuar o por una reacción o por algo, digamos, que el hijo o hija, el adolescente o adulto está viviendo, bueno, en este caso las denuncias son por menores de edad, de verdad que es complejo. Porque aparte de revictimizar a la persona, claro, es no comprender la condición en absoluto, el denunciar a una madre y ella tenga que empezar a circular por el sistema justificando su accionar o justificando, digamos, el modo en que su hijo o hija se expresa. Y todo lo encasillan en desregulación emocional y todo es autoagresión o heteroagresión y todo es eso. Y un poco mediado por estas noticias que decías tú y esta comunicación que a veces fluye, que es compleja de manejar también, los comentarios en redes sociales son muy complejos de manejar, pero eso es no entender nada.
y que finalmente por eso se vaya permeando el sistema y como te digo, quienes están mandatados a dar garantías, que son profesionales, finalmente terminen usando el sistema como para exponer situaciones que son de índole familiar y súper dolorosas. Para nosotros es más complejo aún. Gracias a Dios estas situaciones nunca han llegado a más, ¿me entiendes? Hemos sabido contenerlas, hemos sabido acompañarlas, las familias han salido a flote, pero son temas que tampoco nosotros divulgamos ampliamente ni difundimos porque son dolorosos, pero sí que creo que sepan que las agrupaciones también para eso existimos, para poder acompañarles en esos procesos y que en ese escenario, créeme que tenemos ventaja porque conocemos muy bien las realidades de adentro. Cuando nosotros, bueno, en el calendario que todos tenemos, dice mañana el día del autismo, pero, sí, pero salen unos eslogans, qué sé yo, pero ahí, la verdad, se trabaja, pero no se trabaja así con ahínco, cómo lo podemos hacer, cómo podemos estar en los colegios de mejor forma, en las juntas de vecinos, porque es un tema también para tratar culturalmente, porque es fácil hablar con prejuicio, uno tira el voleo nomás, pero hay que ser responsable con eso. Mira, mañana hay una invitación que nos llegó a través de la Dirección Regional de Senadis, entiendo que en la plaza de una actividad pública, las organizaciones fuimos citadas a las 2 de la tarde, es un espacio abierto a la comunidad donde efectivamente van a haber varios servicios, entiendo, estaba salud, estaba derechos humanos, estaba Senadis, no recuerdo quién más estaba en la lista, donde se supone que vamos a hablar de las garantías finalmente que la ley establece para la persona autista o hablar del autismo en general. ¿Dónde va a ser? En la Plaza de Armas, entiendo, a las 2 de la tarde, mañana. A las 2. A las 2. Qué curioso, fíjate, nosotros me matriculo recién, no he visto el correo, he visto un poco nomás, pero no sabemos de eso. Una vez llegó un correo, no tenemos idea, y lo vamos a ver. Espacio hay que difundir. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que esos espacios sean constructivos y efectivamente sean dialogantes. Y si es abierto a la comunidad, efectivamente esté la posibilidad de responder a la comunidad las preguntas que ellos hagan. Por lo tanto, en las organizaciones a las que nos invitaron seguramente nos vamos a hacer presentes como cualquier persona de la comunidad. Pero nosotros como organización tenemos nuestro espacio propio también ya garantizado todos los años y que en este caso va a ser el 11 de abril. Ahí sí te va a llegar la invitación, Teresita, para poder dar cobertura a esa actividad. Y bueno, va a ser el 11 de abril también en la plaza. Y lo que nosotros pretendemos ahí es instalarnos de cara a la comunidad desde la vivencia, de la experiencia, porque ahí están las familias de la asociación, que son finalmente los protagonistas. Ahí estamos, vamos a estar con nuestro stand, difundiendo información, entregando flyers construidos por las mismas comisiones de mamás de la organización que se coordinan o personas dentro del espectro que se coordinan. Hoy día tenemos a otra familia trabajando en el material que vamos a entregar de difusión y vamos a también tener algunos incentivos para una actividad de seminario que organiza la federación a la que nosotros pertenecemos, la Federación Autismo Sur de Chile, que el 10 tiene un seminario y ahí vamos a estar presentes como te acompañamos, incluso mandando unos incentivos a los relatores que están trabajando en ello. Hay otra comisión que están tejiendo maravillas para poder ver el trabajo que hacen las cuidadoras con los proyectos que nosotros hemos adjudicado otros años, otras que están pintando maceteros con unas suculentas maravillosas, pero que en el fondo vean que lo que nosotros hacemos desde la asociación, efectivamente, como lo dije recién, es el hacer, es el ocuparnos, no solamente el preocuparnos, y estamos en ese sentido incentivando que las mamás también tengan un rol protagónico o quienes ejercen el rol de cuidado, un rol protagónico, porque, bueno, si es complejo cuidar a un niño, créeme que cuando uno llega a la adultez y todavía ese adulto no tiene autonomía, para ese cuidador o cuidadora probablemente es más complejo el escenario. ¿Se tiene un aproximado de cuántas familias, independientemente obviamente de todo lo que nos has dicho, que están involucradas en este importante tema? ¿Cuántos somos, dices tú? Mira, Teresita, tal como tú dijiste, viene el 24, viene el 25, ahora estamos en el 2026. Todavía no tenemos la actualización del estudio de caracterización que entiendo la Seremi de Salud iba a liderar. Yo estuve con la referente la semana pasada reunida en la casita de la asociación. Ella me dijo que había una actualización de ese informe. Todavía no es público, por lo tanto no tenemos cifras. Las últimas cifras fueron 800 y algo personas, que fue la que yo te compartí el 2024, el primer estudio que se hizo. Pero en esa oportunidad no se incluyeron los datos de educación, por lo tanto obviamente estaba muy al debe.
Así que por lo tanto una cifra real yo no te pudiera decir, pero lo que sí te puedo decir es que de las 333 que te decía yo que era un chiste, digamos, al iniciar, una ironía, multiplica a esas familias por 2 o por 3, porque hay familias que tienen 2 o 3 personas dentro del espectro, dentro de los mismos núcleos familiares. Por lo tanto, los 800 y algo original del 2024 se quedan cortos solo con nuestra organización. Piensa tú que te acompañamos una, pero está Asperger Patagonia, está CAICEN, está la organización de Cochrane también, que en el fondo ellos también han ido avanzando y agrupan familias que están dentro del espectro. Por lo tanto, solo entre las organizaciones yo creo que tenemos más de 800 familias. Oye, y la importancia que tiene la familia o personas también, en realidad. La familia como núcleo contenedor también de toda esta situación. O sea, de todas maneras, y ahí una preponderancia del rol del cuidado, que finalmente se ha hablado harto de la ley que salió hace poco, digamos, pero la verdad es que queda un poquito coja respecto de la condición de autismo, básicamente porque, nuevamente, la discapacidad o la no valencia es vista desde la perspectiva de una condición de carácter física o evidente. Por lo tanto, tú eres cuidador si tienes una persona postrada, si tienes un adulto mayor, si tienes, digamos, a una persona, nuevamente, disculpen el ejemplo, pero una persona ciega, una persona sorda, ¿me entiendes? Algo que efectivamente es más visible, es la discapacidad, es entendido también el rol de cuidado, y créeme que no es así. O sea, nosotros estamos 24/7, yo les explicaba a la mañana a otra persona que me entrevistaba, le decía, oye, si los cuidadores corremos todo el día. Y no porque nosotros no queramos ser parte del sistema, es porque efectivamente yo no voy a encontrar un after después del horario de colegio, no voy a encontrar un furgón escolar que probablemente esté disponible para el traslado de mi hijo, las características particulares que él tiene, no encuentro una persona que vaya a hacer el cuidado de mis hijos a mi hogar con las características que mi hijo tiene. Por lo tanto, es que no hay after, es que no hay niñera, es que no hay transportista, es que no hay... ¿Me entiendes? Las barreras que finalmente hacen que la participación plena, digamos, tanto de la persona como del núcleo familiar, en este caso el cuidador principal, es básicamente nulo. Se ve como difícil, ¿no es cierto? Es una vorágine de cosas, pero lo importante es que el trastorno del espectro autista está hoy día siendo visibilizado. Y eso es importante, es un día importante mañana, donde se va a visibilizar mucho más, pero hoy día queremos nosotros, desde tu experiencia, desde el liderazgo también que ejerces en las organizaciones, dar un mensaje a los padres, a las familias, ¿no es cierto?, que tienen personas con este espectro, pero que a lo mejor incluso uno puede tener algo, ¿te fijas?, pero no lo conoce. Conocemos nosotros simplemente que cuando algo no salía bien, cuando alguien no obedecía, existía este tema de la psicología del garrote, que sería, y tuvieras lo que tuvieras, tenías que salir adelante y se acabó la fiesta. Hoy día las cosas han cambiado, la llamamos evolución a lo que está ocurriendo, pero también es difícil, muy difícil, porque además los medios materiales no alcanzan para cubrir tanta necesidad. Sí, fíjate que es cierto, y seguramente vamos a tener harta dificultad en afrontar las brechas que la instalación de la ley ya en sí arrastra, porque la ley se promulgó hace ratito, pero en la práctica la instalación ha sido muy lenta. Por lo tanto, tenemos como un debe de arrastre. Y si a eso le agregamos temas presupuestarios, la verdad es que ha sido la excusa desde el día 1, o sea, tampoco hemos tenido prioridad en el uso de los recursos para la instalación de la ley. Pero fíjate que más allá de eso, yo en algún momento llegaba a la conclusión con esta conversación que uno tiene con la familia, que la verdad es que muchas veces depende más bien de una buena ejecución presupuestaria, de una buena fiscalización del buen uso de los recursos públicos, de una buena priorización de estos también, porque yo entiendo que pueden haber 1000 emergencias obviamente sanitarias en este minuto y uno las comparte enormemente. O sea, tú el día de hoy me dices que me enfrento con cáncer de mama, obvio que es una situación de relación de vida o muerte en una balanza. Pero créeme que yo creo que con lo que está disponible, cuando se hace una buena ejecución y una buena fiscalización, también se pueden lograr cosas. Nosotros estuvimos reunidos con la delegada presidencial ayer y le hacíamos ver este tema.
Y ella nos decía, bueno, tal vez una buena coordinación tripartita, me decía, entre los ministerios que están mandatados a entregar las primeras garantías que la ley establece, y en la eventualidad de que hubiera un programa de financiamiento permanente del gobierno regional, que también fue un compromiso del gobernador el año pasado y nosotros estamos esperando avanzar con eso. Si eso sucede en algún momento, lo que esperamos finalmente de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que son los mandatados un poco a estar ahí pendientes de ese tema, de acompañarnos en ese proceso, es que consideren las organizaciones como un ente en estos convenios tripartitos, que no simplemente se asocie a salud, a un municipio en particular o a una fundación particular que pueda ofrecer la prestación y traspasar los presupuestos y listo, ya ahí están las plata y ustedes vean qué hacen con ellos. No, las organizaciones tenemos la capacidad, porque lo hemos hecho por años, de implementar proyectos, ejecutar proyectos, evaluar proyectos y hacer un seguimiento como corresponde. Por lo tanto, si ya tenemos prestigio en ello, ¿por qué no nos consideran como para poder formar parte de estos convenios y hacer como, no sé si una fiscalización es la palabra, pero en el fondo estar muy ahí presentes respecto de cómo se ejecutan los presupuestos? Pues tú me preguntas hoy día, ¿cuántas de las familias efectivamente vieron el real impacto del convenio que el primer año hizo el Servicio de Salud con un organismo, una fundación particular aquí en la región? La verdad es que no lo tengo claro, pero no porque no me corresponda tenerlo claro, sino que yo esperaría que el servicio que entregó los recursos tuviera un análisis cualitativo, cuantitativo del alcance, cuántas personas salieron de la brecha del diagnóstico, cuántas personas efectivamente recibieron terapia complementaria gracias a esta inyección de recursos. Créeme que es una respuesta que hasta el día de hoy las organizaciones no tenemos y aun cuando las hemos pedido. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar un poco en eso y háganos parte, nosotros felices de poder participar y de decirles, oye, si van a tomar decisiones, ojo, la agenda de una profesional terapeuta ocupacional no la homologuen a la agenda del Servicio de Salud Pública de 3 por hora, porque es imposible atender a un niño en 20 minutos. Consideren que van a tener que tener procesos de anticipación, consideren que cuando cambien a un profesional o contrátenlo con buenas condiciones para que no se vaya, porque el rotar de profesionales también implica empezar de cero. Nuestros niños son muy vinculares, nuestras personas autistas son muy vinculares. No le puedes poner una psicóloga este mes y al mes siguiente le pones otra, o sea, ¿cómo avanzas con los procesos así? Y así, un montón de cosas a las cuales nosotros podemos hacer aporte y fíjate que creemos que podemos avanzar hacia la construcción de convenios tripartitos, ¿por qué no? Donde nosotros las organizaciones tengamos este rol más protagónico, al menos en ese sentido. Bueno, hoy día hemos estado con el abordaje del TEA, ¿no es cierto?, que requiere una mirada interdisciplinaria, que combina atención médica, psicológica, terapéutica, junto con el compromiso de las familias y la comunidad, la organización que usted también lleva. Entre las principales recomendaciones que se encuentran y que nosotros podemos leer son el diagnóstico integral, usted me corrige si no, terapias personalizadas, acompañamiento familiar e inclusión social y laboral. Entonces, hay harta pega por hacer. Esperemos que el tiempo nos alcance para ver los cambios que queremos, porque sin duda usted ejerce un liderazgo importante y le agradecemos también que siempre ha estado con nosotros en forma objetiva, informando cómo está todo esto, porque no es fácil llevarlo, tampoco vivirlo ni tenerlo de experiencia. Por lo tanto, el sombrero invisible me lo saco y le digo muchas gracias. Y nos llegó el tiempo, palabras para despedirse y nos vamos corriendo. Gracias, Teresita. Solo dejar la invitación abierta, la que te decíamos para el día 11. Esperamos contar con la presencia de los parlamentarios de la región, de las autoridades recién electas. Sí, nosotros vamos a remitir las invitaciones estos días. Es un poco complicado porque están instalándose las autoridades, pero ahí les vamos a comunicar de alguna manera. Esperamos contar con la presencia de ellos. Agradecemos a los parlamentarios que ya se han reunido con nosotros, han estado siempre trabajando. Está el senador Calisto, está la diputada Valdebenito, la diputada Andrea Macías, porque ella es la exgobernadora y ahora actual diputada. La verdad es que hemos trabajado harto con ellos también. Bueno, la señora Marcia Rafael ahora en su nuevo ministerio, seguramente la Seremía también vamos a trabajar con ella. Entonces, agradecer a quienes ya han estado siempre, que esperamos darle continuidad, y a los nuevos que se incorporan, los esperamos el 11 en la plaza. Perfecto. Un abrazo cariñoso y no se vaya de Roco TV, que seguimos con más programación. Muchas gracias. Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presentó Puntos de Vista.